Bien, señores, algunos sectores del gobierno y del mismo Banco Central no ven con buenos ojos las cosas que le dice Apolinar Veloz aquí y en otros lugares en que él se expresa. Pero realmente nosotros vemos, oigan bien, todo el deseo de que se resuelvan las cosas con realidades, porque a veces nosotros no tenemos con qué ripostar. Le hemos pedido al licenciado Apolinar Veloz que viniese hoy, porque estamos frente a una carrera en que vamos a arrancar, pero en economía también. Sobre todo que uno dice, y deuda externa, y presupuesto, y endeudamiento, inversión privada, austeridad, que son los factores que componen un presupuesto. El Banco Central, además de estabilidad monetaria y de controlar los intereses que los bancos deben, tiene incidencia en la estructura de un presupuesto en este país. Hay un ministro de Economía que abarca las dos cosas. No. Entonces, nosotros hoy quisiéramos aprovechar la experiencia de Apolinar y que nos eche unas gotitas en los ojos sobre algunos temas que, así como hablábamos con el doctor sobre el tema haitiano, tampoco tenemos muy claro en el tema económico y del Banco Central. Apolinar, gracias por estar de nuevo aquí. No, gracias y quisiéramos también decirte que, así como lo hemos hablado, el éxito no se discute. Cuando una persona tiene éxito o cuando puede mostrar ese éxito, eso no se discute. Quizás uno puede decir, pero puede ser mayor. Puede ser mayor. Yo tengo una experiencia que hoy que tengo tiempo que contarte. Una persona ligada íntimamente a mí se graduó de administración de empresa y yo hablé con un empresario y cuando se graduó en APEC hablé con el empresario y la nombró en su empresa. Era una mujer, es una mujer. Cuando pasaron los días, hablo con la persona, digo, ¿cómo te está yendo en el trabajo? Me dice, sí, me está yendo bien, pero qué pena que esa persona no esté sacándole a esa empresa todo el beneficio que esa empresa puede producir. Digo, está bien. Cuando veo al amigo que le dio trabajo a la amiga, me dice, ¿y qué te ha dicho tu pariente de aquí? Dice, bueno, yo te voy a decir lo que me dijo. Me dijo que le está yendo muy bien, que te agradece el trato y el trabajo, pero que siente mucha pena porque tú no le estás sacando todo el provecho que debiera sacarle a esta empresa. Dice, así, pues dile a ella que cuando ella tenga 50 millones de dólares fuera del país, que me venga a aconsejar, porque lo que yo necesito ya lo tengo, yo no quiero más de ahí. Y te lo digo porque hoy aparece en la prensa el último boletín que la gobernación del Banco Central emitió diciendo lo que nos tuvo acostumbrado durante toda la campaña, es decir, que cada departamento público decía sus éxitos y el Banco Central llenó muy bien su cometido diciendo que los espaguetis Milano crecían suertecito, suertecito, y
tenemos el problema que es la primera pregunta. Cuando el Banco Central dice algo y tú ves que la economía no está peor, ni está peor que en otros países, yo podría alegar lo que le dijo la muchacha, pero usted puede estar mejor, o no es verdad que usted está tan bien. Entonces yo pregunto, ¿qué mecanismo tenemos para poder negar una cifra oficial que nos dé Hacienda, que nos dé presupuesto o que nos dé el Banco Central? Que no sea, eso no es así. Bueno, no es así, pero dime qué tú tienes. ¿Tú tienes algún estudio? No, yo no lo tengo porque no tengo la información, solamente lo tienen ellos. Entonces, ¿qué mecanismo hay para tú desmentir o aceptar? Primero, gracias por la invitación, Julito. Y eso es fácil de responder. No hay que tener las metodologías del Banco Central, no hay que estar en el Banco Central para saber que a pesar del crecimiento económico nosotros tenemos una concentración del ingreso brutal. En el año del 2022, la CEPAL, conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, publicaron una cifra que pasma a cualquier economista que entienda eso. Y es el hecho de que el índice de Gini era de 0.78. Es un índice que mide la concentración del ingreso. Mientras más cerca de 1 está, mayor concentración del ingreso. Cuando está más cerca de 0, menor concentración del ingreso. Cuando Hipólito y la crisis bancaria, ese índice fue de 0.52. Y hubo un escándalo extraordinario en el país porque el PLD afirmaba que se había creado 1 millón de pobres. Sin embargo, con 0.78 no se creó ninguna pobreza. Incluso hubo una creatividad metodológica en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ese índice de 0.78 en un año, es decir, el año 2023, lo bajó a 0.38. Y uno se pregunta inmediatamente cuál es la magia. La magia fue que ese índice normalmente se calcula quitando al ingreso bruto los impuestos. Y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo le dejó los impuestos, es decir, el ingreso creció y se resolvió el problema. Tenemos ahora en el 2023 que ese índice es de 0.38. Pero no solamente eso, ese mismo ministerio había hecho previamente un estudio sobre la concentración del producto y resultaba que en el año de 1998 el 10% de la población tenía el 34% del producto. En la actualidad tiene el 55%. Entonces, si hay una concentración del ingreso mayor, necesariamente es una consecuencia lógica. ¿Concentración dónde? ¿Concentración dónde? Aquí, del producto y del ingreso. Entonces, cuando se tiene, digamos, concentración del ingreso, la contrapartida de esa concentración es que hay más gente que tiene menos. Entonces, no puede decirme que esta economía está bien cuando lo que genera es pobreza. Este gobierno... Eso lo reflejan los informes del Fondo Monetario Internacional desde hace bastante tiempo. Hay una historia bastante mejor todavía con el Fondo Monetario Internacional. Yo venía reportando que había una diferencia entre lo que era la deuda con respecto al PIB que publicaba el Fondo Monetario y la que publicaba el Ministerio de Hacienda. Y resultaba que cuando el Fondo Monetario decía que había 60% de coeficiente deuda-PIB, Hacienda publicaba que tenía 38%. Y eso yo lo saqué. Resulta que ahora, en el último informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, se puso de acuerdo con el gobierno y sencillamente, en lugar de utilizar la metodología que le dice a los economistas que están en el fondo que deben utilizar, la abandona y se pone de acuerdo con el gobierno. De tal manera que los organismos internacionales, si bien es cierto que tienen economistas de mucha prestancia, de eso no cabe la menor duda, no menos cierto es que juega la política también y tiene sus niños lindos. Por ejemplo, la economía dominicana, fruto de la abundante propaganda del Banco Central, lo ha colocado como el ejemplo de América Latina. Sí, pero eso tiene un tope, Apolinar. Tú puedes decir lo que sea, pero llega un momento que la verdad te da en la cara. Usted está peor, tú ves los bancos que publican sus estados
y los bancos están felices. Y cuando viene la campaña le piden a los candidatos que ratifiquen las autoridades monetarias, porque son... Entonces tú dices, ¿cuándo es que se refleja ese problema? Ahora mismo nada más te hablan de un solo problema, que es el problema fiscal. Es necesaria una reforma fiscal. Y ya pareció que ya hay un renglón, que es la energía, que se está chupando más de 30 millones mensuales de dólares. Entonces, ya hay que crearlo por lo menos para eso. Yo te pregunto, ¿cuándo es que ese problema nos va a dar en la cara? Porque hasta ahora no nos has dado y tenemos desde el 96. Doctor, el Banco Central tiene un estudio de eso que se lee poco, donde se establece que en la República Dominicana, a pesar del crecimiento económico, los salarios como masa, como porcentaje del producto, ha caído notablemente durante los últimos años. Y eso evidentemente confirma lo que he venido diciendo, de que efectivamente estamos teniendo una economía que crece mucho, que siempre tiene un boom, pero sin embargo que no puede repartir bien ese boom. Entonces, cuando los organismos internacionales, vamos a tomar el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene un directorio y República Dominicana es parte de ese directorio, es decir, que los dominicanos tenemos representación en el fondo y esa representación se influencia y se dice. Hubo una barbaridad que escribió, por ejemplo, un miembro de ese directorio, que es un dominicano que está colocado, déjame decir, que está colocado en el Fondo Monetario Internacional, que dijo que nosotros, el ingreso per cápita nuestro está creciendo a una velocidad que puede coincidir con el de Estados Unidos. Sí, pero el problema es que nosotros tenemos que llevar un lenguaje que tú no tengas que ser economista. Mira, aquí tenemos una corredora que se llama Mary Lady, que todos los días rompe un récord. Este gobierno ha roto más récord que ella. La aduana ha roto un récord de ingresos. Impuestos internos ha roto. Las remesas todos los días las rompen. En la estabilidad financiera y económica, Héctor Valdés todos los días publica una cosa. Turismo rompió todas las barreras, las remesas. Entonces, tú dices, el bienestar nos va a asfixiar. Sí, o es que el problema sea que la cosa no es tan equitativa, es decir, que la distribución de esas riquezas existentes no están en pocas manos. ¿Es así? Es así. Hay pobreza. Una pobreza que obviamente los reportes de los organismos internacionales y los reportes del gobierno tratan de esconder. Pero fíjese una cosa, no hay ninguna duda de que una relación que ese panorama tiene, digamos, un cordón umbilical con el salario. Normalmente los economistas neoliberales, y este gobierno yo creo que tiene un corte neoliberal que ya es inconfundible, dicen que todos los precios deben ser flexibles, que no debe haber ninguna intervención. Ningún control de precios. Ningún control de precios. Sin embargo, el salario es un salario mínimo. Ese sí. ¿Por qué ese sí? Bueno, porque ese es porque entonces abre una demanda mayor si el salario sube. Pero eso es beneficio para ellos. Si hay una demanda mayor, porque claro. Eso es como tú decir que abrir con Haití te abre el mercado porque nos da 10 millones más de habitantes. No, lo que estoy diciendo, doctor, es lo siguiente. Normalmente... Tú puedes vender el plátano a como te dé la gana, pero el sueldo mío tiene que estar limitado. Claro, porque entonces no puedo comprar el plátano a como me dé la gana. No, lo que pasa es que usted aumenta el beneficio controlando el salario. Entonces, normalmente también se acusaba al aumento del salario de que era inflacionario. Pero el salario no puede ser inflacionario cuando el aporte que tiene a través de la productividad del salario es enorme, y en la República Dominicana, según una medición del fondo, la diferencia entre la productividad, es decir, el aporte del trabajador en la empresa, tiene una diferencia con el salario real de 70%. Si aquí solamente se persiguiera igualar al costo de la canasta básica, todavía el empresariado sigue ganando, porque todavía no le pagaría lo que es el aporte al trabajador en cada una de las empresas. Entonces,
Sí, está bien, pero entonces tú me dices, no me salga con eso, te voy a salir con esto. ¿Y cómo Cuba vivió 60 años con esa economía? Yo no conozco la economía cubana, yo no le puedo decir. Incluso justo ahora pedí a Porque una la de persona China, que está en- la de China tú sí sabes cómo funciona, son las dos economías, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Es la de China? La de China, Bueno, sí. conozco generalidades de China, Sí, no. decir no, que son una cosa, pero son otra. No. El sector privado puede tener beneficios igual que cualquier otro. Lo único que tiene que tener un contrato con el gobierno. Tú vas a explotar esa tierra perfectamente. Entonces, ¿cuánto ya. me toca a mí? ¿Cuánto te toca a ti? Porque no está controlado el sector. Así. Aquí es sencillamente, el empresariado tiene todo para ellos. 400.000 millones de pesos se les regalaron al empresariado el año pasado sencillamente en exenciones fiscales. ¿Para dónde va eso? Para la ganancia. Porque ningún precio en la República Dominicana a raíz de esa contribución del gobierno ha bajado. Todos los precios siempre Todo están eso que altos. usted está describiendo, ¿se puede mejorar con la reforma fiscal que estamos discutiendo ahora? La reforma fiscal tiene un reto de doble sentido. No solamente es un problema fiscal, sino es también un problema político, porque el gasto corriente está vinculado fundamentalmente a el ejercicio político, al clientelismo. Tres de las partidas más importantes del gasto corriente es sencillamente el pago de sueldo y salario y las contribuciones que hace el gobierno para la gente pobre. Eso es clientelar netamente. Y el gobierno ahí se está gastando alrededor del 40% del gasto corriente. Y eso es grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque no se hace una gestión del presupuesto público atendiendo a las necesidades que tiene que enfrentar el gobierno como tal para resolver problemas, sino que es fundamentalmente un problema clientelar, ¿no? Y eso te genera... O sea que nosotros no necesitamos una reforma fiscal. No, sí necesitamos la reforma fiscal, pero yo no creo que esta administración se esté planteando una reforma fiscal como la que necesitamos. Porque plantearse resolver la reducción del empleo público y plantearse resolver el problema de las transferencias sociales es un problema político para ellos. ¿Por qué es un problema político? Porque sencillamente tú lo que estás haciendo es lastimando tu clientela política. Ahora bien, del lado del ingreso... De ese billón y pico que es el presupuesto de la República Dominicana, ¿cuánto representa el pago de salario? El pago de salario... de los empleados públicos. Yo no tengo la cifra exacta para decirte es tanto. Yo lo que te puedo decir que esas tres partidas que te mencioné representan el 87% del presupuesto público. 87%, de tal manera que para la inversión lo que queda es un 13%. Y ese 13% sencillamente se busca en el extranjero, es decir, se financia. Por esa razón yo no entiendo qué está haciendo el ministro de Hacienda, porque está hablando de que ha mantenido el déficit fiscal permanente, pero la deuda sigue creciendo y la deuda es para financiar el presupuesto. Entonces yo no sé cómo mantiene constante el déficit fiscal y la deuda sigue creciendo. Entonces el problema está en que no hay un adecuado control del gasto público. Entonces el gasto público necesariamente tiene que reestructurarse para que una reforma fiscal pueda ser duradera desde el punto de vista de los ingresos. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que plantean los neoliberales? O vamos a ampliar la base del ITEVI, es decir, la gente que más consume, esa debe ser la que más paga. Vamos a reducirle los impuestos a los ricos, porque los ricos son los que invierten y generan empleo, y eso es, digamos, la panacea. Sin embargo, en Estados Unidos, que hubo un planteamiento en los años 80 y 90 de esa misma plataforma, sencillamente no ha producido el crecimiento que efectivamente se necesitaba, ¿no? Se promovió, o sea, se les redujeron los impuestos a los empresarios, se le aumentó el ingreso, se aumentó la base, se le aumentó los impuestos indirectos. Sin embargo, los impuestos indirectos lo que hacen es que lastiman la demanda obviamente tiene un efecto sobre la producción, porque al demandar menos nadie va a producir para aumentar los inventarios, sino que produce fundamentalmente para el mercado, y si el mercado no tiene la agilidad que tenía antes en la demanda, pues efectivamente ese tipo de recomendación
fracasó en la República, en Estados Unidos. Aquí, con menos institucionalidad, con un desorden, digamos, político permanente, yo no creo que ese tipo de política vaya a tener resultados. Los empresarios lo defienden, obviamente, porque eso significa más dinero para su bolsillo, además de la evasión que tienen, además de la ilusión que hacen y además de las enormes exenciones fiscales que reciben cada año. Entonces, la política, la reforma fiscal significa quitar el peso fundamental que ha tenido las exenciones fiscales, ¿no? Y en lugar de que el consumo sea el que lo pague, que lo paguen los empresarios, porque ellos son los que tienen beneficios. O sea, cuando tú miras el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los beneficios, eso no alcanza el 22% del total de los ingresos. Sin embargo, cuando tú te vas al lado del consumo, tú te das cuenta de que nosotros estamos pagando alrededor de un 70% de todo el ingreso público dominicano. Entonces, así no se puede. Desde que yo tengo uso de razón, estoy oyendo que la evasión y la ilusión son situaciones escandalosas. Incluso se ponen números. El ITEVI, el porcentaje de evasión, impuestos sobre la renta, que cuando uno ve esa cifra uno dice, pero ven acá, y entonces ¿dónde está la administración de No, pero es que espérame, por eso es que los empresarios pagan y compran los candidatos presidenciales. Para eso, justamente, para que no se le ponga la mano a eso. Para que eso siga como está, porque eso es lo que conviene a las empresas. Entonces, es un problema, o sea, si efectivamente esta administración quisiera enfrentar el problema, ¿no? Tiene una ¿Hay fórmula para resolver eso? Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que, como te dije al principio, el asunto es político. O sea, tú tienes que sencillamente ponerle la mano a la distribución del ingreso, que ha estado sesgada totalmente hacia el empresariado, y tratar de horizontalizar beneficios para la población, para que ella respire. Eso no es malo, porque lo que sencillamente tú vas a hacer es incrementar la demanda. Estados Unidos no puede ser que venda el mismo producto que República Dominicana, pagando salarios más altos y ese producto sea más barato que el dominicano. Eso no tiene sentido, porque supuestamente nosotros tenemos mano de obra barata, pero esa mano de obra barata no se manifiesta en los precios, sencillamente tenemos una inflación alta. El Banco Central puede decir que tiene la inflación más bajita, pero el problema no es la inflación, porque ese es un número para la propaganda. El problema es el índice de precio. Cuando tú divides cualquier ingreso por el índice de precio, tú lo estás reduciendo en 2/3. O sea, usted lo que adquiere en bienes y servicios es 1/3 del salario nominal que usted recibe. La otra cosa es lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Nosotros somos buenos receptores de inversión extranjera. ¿Eso tiene que ver con esa realidad que con las exenciones fiscales, por supuesto, eso viene. Primero vienen porque el salario es de muerte, de hambre, ¿no? Y después te dicen, la zona franca pagan $109 al mes. Oye, ¿qué? ¿Y nos pudiera mover privado de esa inversión extranjera si nosotros tomamos esa inversión extranjera no es beneficiosa en esas condiciones. Además, la inversión extranjera que normalmente ha catapultado a todos los tigres asiáticos ha sido aquella inversión extranjera que no solamente llega para aprovechar esa mano de obra barata, sino que llega para transferir conocimientos a la población. Y de eso se ocupa el gobierno de que se haga. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De una inversión extranjera que lo que busca es la abundancia de la mano de obra barata. O sea, y lo que viene a hacer beneficio, y también tienen exenciones fiscales. Entonces, la competencia de esas empresas con el resto del mundo es un costo enorme para la población dominicana y su bienestar. Hay una agencia calificadora de riesgo que está hablando de la gran vulnerabilidad de la economía dominicana a los factores externos. ¿Cómo se debe abordar eso? Mira, la economía dominicana, por todos esos elementos de favorecer, de empeñar el presupuesto público para que la empresa funcione, ¿no?, es efectivamente vulnerable. Nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales porque somos productivos, porque tenemos una buena productividad y tenemos, digamos, bienes que sean baratos. A la única, digamos, economía que se le exporta muchísimo, que la República Dominicana exporta muchísimo, es Haití.
Y obviamente Haití no tiene ninguna infraestructura económica para competir con República Dominicana. Nosotros le llevamos años luz, de eso no hay duda. Ahora bien, Centroamérica, que son los países centroamericanos, que son economías más pequeñas que nosotros, tal vez un poco la costarricense sea igual que la dominicana, nos comió los caramelos en el DERECAFTA y sencillamente perdimos la competencia. Y sencillamente empeoramos la balanza comercial con cada uno de esos países. Entonces, tenemos déficit con tenemos todos. déficit en la balanza comercial con prácticamente todos. Entonces, ¿cómo es posible que Honduras tenga un superávit comercial con el comercio con República Dominicana? Costa Rica es claramente que lo tiene, porque Costa Rica no lleva bastante, por lo menos el nivel educativo costarricense es superior al dominicano y efectivamente entonces eso tiene un reflejo en la productividad. El sistema de salud es mejor que el dominicano, eso tiene una expresión en la productividad, en el capital humano. Aquí el capital humano se deprecia, el capital humano, como el gobierno no atiende lo que son las necesidades de salud, la necesidad de educación para formar un capital humano, digamos, importante, perdemos. O sea, no tenemos aquí empresas que vengan de punta a instalarse aquí porque el capital humano no existe. Entonces, ¿por qué eso? ¿A qué se debe eso? Sencillamente porque las administraciones, una tras otra, no han atendido lo que son los problemas fundamentales. Han atendido a darle negocio al sector privado a través del 4% de educación, que son los mayores beneficiarios del 4% de educación. No son los estudiantes. Y los profesores, que obviamente a través de su gremio también tienen una participación importante de ese 4%. El tema del gasto tributario, que usted cifró, creo que fueron 400.000 millones. 400.000 el año pasado. Y son... ¿Qué coger y qué dejar? No todo. Se supone que tú le das a una empresa que está comenzando un incentivo para que entre al mercado y que pueda entrar con cierta ventaja y que efectivamente no quiebre en el intento. Pero después que ya la empresa entró al mercado y que ya está compitiendo, ya tú le debes retirar eso. Eso ocurre en todas partes. Pero si se pellican esos 400.000, no, con un poquito, no, el gobierno consigue ahí como... No, lo que pasa, mira, la gente dice, que eso es cómo las empresas se mantienen. Cuando tú haces un proyecto de inversión, tú calculas cuál es tu beneficio. Tú no estás poniendo ahí el gasto tributario. Tú estás diciendo cuánto tú te vas a ganar porque tú tienes un producto que entra al mercado, se vende y te deja un beneficio. Está bien. Atendiendo a las demás condiciones del mercado de trabajo, el mercado financiero, etcétera, ¿no? Cuando tú le das un incentivo, como se da aquí, tú lo que le estás dando es un incentivo a la ganancia. No a la ganancia que el individuo proyectó en el proyecto para hacer la inversión, sino en la ganancia que le provee la exención fiscal. Y eso es absolutamente, mantenerlo después de 50 años, no tiene sentido. O sea, los empresarios dominicanos no aprendieron a competir porque siempre han vivido debajo de la égida del gobierno, el papagobierno al que ellos odian y que quieren decir que no debe intervenir. Ese gobierno es justamente el que le da los beneficios, el que le hace las leyes, el que le da los proyectos. ¿Qué hace Luis Abinader? Él lo que dice es, yo construí el metro, yo construí. ¿Y cómo mejoró usted la salud? ¿Y cómo estamos en educación? ¿No? Y aquí se cumplen las leyes, que es, digamos, el elemento esencial del funcionamiento de un mercado. Si no hay instituciones, si no hay leyes que efectivamente regulen el comportamiento de los mercados, entonces sencillamente la economía funciona para un grupito. Y ese es el gran desafío. Este gobierno tiene ese reto, lo va a enfrentar. Los consejeros del gobierno le están diciendo que le ponga impuesto a la gente. ¿Impuesto a quién? A la gente. Ese impuesto al consumo. Y que le dé más beneficio a los ricos, que son los que invierten. Pero todos los ricos están invirtiendo, pero en la medida en que ellos hacen inversión, en esa misma medida sube la pobreza de la República Dominicana. No se refleja en una distribución de ingresos. Yo veo por ahí una propuesta que incluye bajar el ITEVI al 10% y también recortar
el impuesto sobre la renta a los que menos ganan. Sí. Ese tipo de cosas son- Eso yo no lo entiendo, porque entonces está reduciendo el ingreso del gobierno cuando se está cuando se manteniendo un supone gasto. que el objetivo es Es que el reducir gobierno gasto. recaude más. Mira, eso es increíble. Mira, nos queda 5 minutos. Yo quiero un regalito en que tú trates de ver un poquito la política. Es decir, Ay, sí, pero el problema es que Yo hay sé. cosas que tú sabes bien que por razones políticas no se realizan, porque tú sabes, tú tienes tu pie puesto sobre la tierra. Y es lo siguiente, cuando tú ves una economía como la nuestra, dice, esto hay que arreglarlo o mejorarlo. Todo el mundo habla de que hay que crear impuestos, los organismos internacionales, los partidos políticos, pero te dicen, pero no convenía en tiempos electorales. Y a mí eso me sabía mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no me conviene, entonces no voto por el que me pone los impuestos. Entonces ya eso era de mala fe. Debieron de hacer la reforma fiscal antes de las elecciones para que uno sepa que eso era necesario. Y los partidos decir eso es necesario. Ahora, los impuestos son necesarios o es un componente de un presupuesto. El otro componente es, si no hay impuestos, entonces hay que buscar préstamos. Entonces, el país, aunque es cierto que la capacidad de endeudamiento de hoy no es la misma de hace 50 años, también tiene límites, porque el endeudamiento compromete en cierta forma hasta la soberanía de un país. Van dos. El otro tema es, no quiero impuestos ni quiero préstamos. Vamos entonces a hacer algo. Vamos a buscar inversión extranjera, que venga de inversión extranjera. Pero la inversión extranjera te pone una cantidad de requisitos. No quiero que me pongan impuestos, que me den 10 años de que no me embromen mucho con lo laboral. Entonces, tiene que pensarlo. Y lo otro es una palabra que nadie usa, dice, pero vamos a hacer austeridad, porque si nosotros reducimos los gastos, a lo mejor lo que tenemos actualmente, no se puede, porque esa nómina estatal hay que mantenerla. Esos generadores hay que mantenerlos. Esos suplidores del Estado cooperan. Entonces, cuando esos intereses, de esos elementos que tienen que ver con el presupuesto, algunos políticos y otros no, ¿se pueden tocar? se pueden tocar. Ahora bien, yo no creo que esta administración pague el costo político de tocar esos intereses. Y ese es el problema. O sea, tenemos una administración... ¿Y el costo político es muy alto? Depende. El problema es que tú te sientes, ven acá, es que no es posible que tú estés regalando 400 mil millones para los beneficios de la gente. Digo, perdón, de los empresarios. O sea, son 400 mil millones. ¿Y dónde te regala ese dinero? Tú no pagas por esto, no pagas impuestos sobre la renta, no pagas esto, no pagas esto, no pagas y son exenciones. Están haciendo exenciones. El problema no es ese, el problema es que tú, y ahí tiene que ver lo electoral, la forma en que el presidente tiene relación con el financiamiento de la elección pone inmediatamente un peso importante sobre la decisión del presidente. Si lo hacemos, en vez de hacerlo a un solo sector, dice, vamos a hacerlo bien, a todito un poquito. Por ejemplo, vamos a captar los que no pagan impuestos. Vamos a hacer que los que paguen impuestos no evadan como están evadidos. Ya son dos sectores. Ya son dos. Es el mismo. Es el No, mismo. aquí hay sectores que nunca han ido a la renta. No, oye, nunca. Yo te lo puedo decir. Julito, cuando yo quiero saber Aquí si hay ustedes... prestamistas que nunca han ido a la Está renta. bien. Yo quiero saber si ustedes no pagan el ITEVI cuando van a comprar. Seguro. Lo pagan. ¿Y quién no lo paga? El ¿Quién no lo ITEVI. reporta? ¿Quién no lo reporta? Oh. ¿A quién tú se lo Sí, pero pagas? sigo ¿Quién no lo con reporta? eso. Entonces, Y hay un tercero que es, por ejemplo, tú puedes decirle
al principal exportador que vamos a revisar el contrato. Sí. Por ejemplo, tú Barrigol. puedes hablar con a Barrigol. Sí, claro. Decirle, vamos, queremos un chin más, porque el precio está muy bueno. ¿Se puede? Ah, no, pero eso se puede porque hay una enmienda de ese contrato. Ajá. Y esa enmienda establece que a partir de $1,500, cada $50 de aumento, al principio la República Dominicana recibe 3 y el otro 47. Y en la medida en que vaya subiendo, la República Dominicana Va mejora su recibiendo más de participación. 3. Pero ven acá, lo que ha dado Barrigol desde el 2013 hasta la época, hasta la fecha, son 2.800 millones de dólares. ¿Han calculado ustedes con la cantidad de oro que se ha producido en el país cuál es el ingreso de Barrigol y cuál es la participación dominicana? Espejito por oro, sencillamente. Esa es la idea. Y yo estoy cansado de oír de que los contratos no se pueden renegociar. Pero si el sector privado está harto y cansado de renegociar contratos que no le son convenientes, ¿por qué el Estado no lo puede hacer? Otra ñapa. Cuando te dicen que el Banco Central tiene una reserva de divisa, esa reserva es cuando viene un préstamo, viene al Banco Central y él le da los pesos al gobierno y se quedan esos dólares, o aquí hay inorgánicos subterráneos. No, yo creo el gobierno tiene represado en el Banco Central de los 14.000 millones de dólares que tiene el Banco Central de reservas extraordinarias, supuestamente para proteger el tipo de cambio. ¿Usted ha visto ¿Pero de dónde lo buscó? De préstamos, porque el Banco Central no tiene ingresos. Por el contrario. Préstamo y no lo gasta. Y no lo gasta y lo tiene ahí de espejito. Y paga intereses por ello y no lo gasta. Sí, efectivamente así es. Entonces, ¿cuál es el asunto que pasa en el Banco Central? Que esos 14.000 millones son iguales a la deuda que tiene y además de los otros gastos. De tal manera que es un banco que desde el punto de vista privado es un banco que está quebrado y mal manejado desde el punto de vista administrativo. Entonces, esa es la cosa. Y lo tenemos ahí sencillamente para beneficio de los bancos, porque los bancos se han beneficiado extraordinariamente de la política de negocio de Héctor Valdés con los certificados. Y si tú lo que estás diciendo ya para irnos es bueno para el país, porque a ellos no les gusta. ¿A quienes no les gusta? Ni les gusta al Banco Central, ni les gusta al gobierno, ni les gusta... Es que el Banco Central se ha comportado como una isla dentro del gobierno y lo peor de todo, que ha puesto en marcha la política perversa de competencia de todas las instituciones del gobierno para crear cifras que solamente benefician a los periódicos y al gobierno. Nada más. Entonces, ya está bueno de que una situación de esa naturaleza se siga manteniendo en una institución de la importancia que tiene. Que de hecho, buena parte de la reforma fiscal hay que hacerla por ellos, porque ellos tienen una deuda que es equivalente al 50% de la deuda externa dominicana. Ellos deben 16.000 millones de dólares al Banco Central. Yo le hice una propuesta al doctor Cristino del Castillo, pero no me la aceptó. Yo te la quiero hacer a ti. Vamos a hacer aquí a partir de ahora un programita de gobierno para ayudar al gobierno paralelo y le diciendo lo que tienen que hacer. No, pero ya de hecho usted tiene una contribución importante porque cada mañana aquí se debaten temas que son de importancia para el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno es sordo. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes.